Hola amigos, les habla el abogado Roger López y en esta oportunidad vamos a hacer breves consideraciones acerca del juicio de culpabilidad. Como es bien sabido, no hay delito ni pena sin culpabilidad. Es decir, que la responsabilidad penal no puede construirse únicamente sobre la base de la causación de un simple daño o de un simple resultado lesivo sin atender a la voluntad culpable de la gente. Es necesario entonces construir un juicio de reproche en contra del autor del hecho ilícito penal por la actitud de su voluntad contraria al ordenamiento jurídico, o lo que es lo mismo, por haber expresado una voluntad que, pudiendo y debiendo ajustarla a la norma jurídica penal, simplemente el sujeto optó por rebelarse en contra de ello. Ahora bien, hoy 1 de diciembre de 2019, pleno siglo XXI, la ciencia moderna del derecho penal ha optado por concluir que el concepto de delito y los elementos integrantes del delito responden a una doble perspectiva. Primero, un juicio de disvalor que recae sobre el comportamiento, sobre la acción o sobre el hecho de la gente, que no es otra cosa que un juicio de desaprobación del acto conocido como antijuricidad o injusto. Y un segundo juicio, que es el juicio de disvalor, que recae sobre el dueño de ese acto, es decir, el juicio de culpabilidad, que no es otra cosa que el procedimiento de atribución del acto al autor. Y en este segundo juicio de culpabilidad encontramos varios elementos. El primero de ellos lo compone el conjunto de facultades psíquicas mínimas que debe reunir el autor del hecho típico y antijurídico, que debe reunir el autor del injusto penal para poder motivar sus actos conforme a los mandamientos del ordenamiento jurídico. Esto es lo que se conoce como la imputabilidad o la capacidad de culpabilidad que recoge el artículo 62 del Código Penal venezolano. Y a su vez tenemos el conocimiento de la antijuricidad del hecho y, en tercer lugar, la exigibilidad de otra conducta, es decir, la exigibilidad de una conducta conforme a las exigencias de tutela del ordenamiento jurídico. Ahora bien, el juicio de culpabilidad, además de la imputabilidad, exige el conocimiento del hecho y además que el sujeto dirija su voluntad hacia la consecución de un determinado fin, es decir, hacia la comisión de un delito, que no es otra cosa que la teoría de la acción final desarrollada por Hans Belzel y que recoge la doctrina venezolana en el caso de Artiaga Sánchez y el Tribunal Supremo de Justicia. Recomiendo para su lectura la sentencia de la Sala de Casación Penal 1017 del 20 de julio del año 2000. Es lo que constituye como regla general la responsabilidad penal a título de dolo, que se configura a plenitud cuando existe una plena relación psicológica entre el autor y el hecho. Ahora bien, esa relación psicológica puede quedar excluida por causas de error y uno de ellos es el error de prohibición. El error de prohibición, a diferencia del error de tipo que versa sobre los elementos o circunstancias del tipo penal, el error de prohibición versa sobre la antijuricidad o ilicitud del hecho cuyo conocimiento es exigido por el dolo. Es decir, el dolo exige que el agente al momento de cometer el hecho tenga plena conciencia, sepa que lo que está haciendo es contrario a las exigencias de tutela del ordenamiento jurídico. Cuando ese conocimiento no existe, estamos en presencia de un error de prohibición y en consecuencia no puede atribuirse responsabilidad penal al agente. Ahora, cuando el agente manifiesta una insensibilidad por las exigencias de tutela del ordenamiento jurídico, por las exigencias jurídicas, por las exigencias éticas y sociales, no puede excusarse bajo el amparo de un error de prohibición. Error de prohibición entonces será cuando el agente cree que su conducta está amparada por una causa de justificación que no existe en el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, desalojo al arrendatario porque me debe 6 meses de arrendamiento, o cuando cree erróneamente que su conducta no está prohibida en el ordenamiento jurídico, como el caso de la homosexualidad, por ejemplo, o portar arma de fuego. También se da en el caso de las eximentes putativas, cuando el agente cree firmemente o actúa con la convicción errada de que su conducta está amparada por una causa de justificación
o una causa de inculpabilidad que sí existe en el ordenamiento jurídico porque existe una falsa apreciación de los hechos que no se corresponden con la realidad y que en definitiva el sujeto las internaliza de tal manera que excluyen el dolo y en algunos casos la culpa. Por lo tanto, cuando estamos en presencia de un error de prohibición invencible, ello excluirá el dolo y la culpa. Pero cuando ese error podía ser superado tomando las debidas precauciones, entonces estaremos en presencia de un error de prohibición vencible que excluye solamente el dolo, pero queda subsistente la culpa. Ejemplo por antonomasia del error de prohibición invencible sería la legítima defensa putativa, es decir, el sujeto cree y se defiende de una agresión que no existe en el ordenamiento jurídico, pero que sí existe en su mente. En el caso igualmente de la no exigibilidad de otra conducta, esto se refiere a aquellos supuestos de circunstancias externas. Existen en el mundo exterior circunstancias que una vez que el individuo las internaliza, ello obstaculiza o impide el proceso normal de motivación de la gente y se convierten en causas de su acto volitivo de manera tal que no les es exigible un comportamiento conforme a las exigencias del ordenamiento jurídico. Ejemplo de no exigibilidad de otra conducta la encontramos en el artículo 65, numeral 4 del Código Penal venezolano, referido a el estado de necesidad, quien constreñido por la necesidad de salvar su propia persona o la de otro de un peligro grave, inminente, no provocado y que no puede evitarse de otra manera, estará en presencia de un estado de necesidad. El estado de necesidad lo divide la doctrina en dos elementos o en dos formas. El estado de necesidad objetivo o causa de justificación cuando se está en presencia de bienes jurídicos diferentes, cuando coliden bienes jurídicos diferentes, por ejemplo el hurto famélico, la persona que hurta por la necesidad de alimentarse, atenta contra la propiedad. En ese caso estamos en presencia de un estado de necesidad objetivo, causa de justificación, pero también tenemos el estado de necesidad subjetivo o estado de necesidad exculpante cuando estamos en presencia o cuando coliden bienes jurídicos iguales. El caso de los balseros, donde solamente uno de ellos puede salvarse y da muerte al otro. Esto sería un estado de necesidad que excluye la culpabilidad. Estos temas tienen interés a los fines de la responsabilidad civil derivada de delitos. Si estamos en presencia de una causa que excluye la antijuricidad del hecho, pues entonces no habrá delito y no habrán acciones civiles derivadas del mismo. Pero cuando estamos en presencia de un hecho típico, antijurídico, más no culpable, estaremos entonces en situaciones en que si bien no existe la responsabilidad penal, por la concurrencia de una causa de inculpabilidad, no obstante ello, sí el sujeto responderá civilmente, es decir, estarán subsistentes las acciones civiles derivadas de delito. Amigos, espero que el tema haya sido de interés penal, de actualidad penal, y los invito a acceder a actualidadpenal.net, el portal del derecho penal.